La envidia siempre ha sido un sentimiento muy peligroso, capaz de hacer que las personas cometan una gran cantidad de errores y maldades con tal de cumplir su deseo. Tal es el caso de mi historia, donde una bruja terminó arrebatándole la vida a mi madre, todo por un problema personal hacia mi persona. Transcurría el año de 1950. Vivía junto a mis padres en un pequeño pueblo en la sierra del estado de Guerrero. En aquellos días, la vida era muy complicada. Al ser personas de campo, no había otra forma de ganarse el pan más que dedicándose a la ganadería y al cultivo de alimentos. Además de trabajar en el campo, solía ayudar al comisario del pueblo en la organización de las fiestas patronales. Debido a que tenía una personalidad muy amigable y tenía un buen trato hacia la gente, por tal motivo, era muy conocido y querido por todos. En esta pequeña comunidad se encontraba viviendo una señora de nombre Hilaria. Ella contaba con el único molino donde la gente del pueblo acudía para moler sus granos de maíz. Por lo tanto, era una persona pudiente. A pesar de ello, era muy temida por todos. Había ciertos comentarios hacia su persona, asegurando que era una bruja sumamente poderosa. Además, disfrutaba hacer maldades por las noches, asustando a los señores y niños al convertirse en distintos animales. Algunas personas aseguraban haberla visto convertida en un cerdo, con un sahumerio en llamas sobre su cabeza, pero sobre todo, había un rumor bastante delicado, el cual le había dado la fama de ser malvada. Se decía que un día mientras se dirigía al campo para dejar el almuerzo a su esposo, en la comida puso un brebaje para envenenarlo, debido a que había sido infiel con una mujer del pueblo. Poco después de haber ingerido los alimentos, el señor comenzó a tener fuertes dolores de estómago, a tal grado de no poder dar un solo paso. Regresando a su casa, con la ayuda de su esposa, la gente que vio la escena comenta que el señor tenía el estómago muy inflamado. Daba la impresión que éste podría reventar en cualquier momento. Ese mismo día por la noche, el señor perdió la vida. Sin duda, era una mujer que no se tentaba el corazón para cometer actos de maldad. En aquellos años, recuerdo que comenzaron a surgir los tocadiscos, los cuales rápidamente ganaron fama entre los pueblos. Las personas que podían adquirir uno de ellos eran contratados para armonizar las fiestas o dedicar canciones. Doña Hilaria, al ser una persona de capacidad económica favorable, pronto compró uno, con la esperanza de que la gente del pueblo solicitara sus servicios. Mas sin embargo, nadie acudía con ella. Un día por la tarde, mientras me encontraba limpiando el maíz en el patio de mi casa, vi que se acercó doña Hilaria, parándose justo frente a mi hogar. Ella me hizo una seña con su mano para hacerme saber que saliera. Un poco dudoso, me levanté de mi silla, me acerqué para saber qué necesitaba. Me comentó que tenía un trato para mí, el cual me convenía y podría dejarnos dinero. Me propuso trabajar para ella, usando su tocadiscos, para alegrar las fiestas del pueblo. Sabía que yo tenía una personalidad amigable, y la gente, al saber que yo sería quien lo trabajaría, no dudaría en contratarnos. Después de escuchar sus palabras, pensé que era una gran oportunidad. Sería un dinero extra que hacía falta en mi familia. Después de meditarlo un par de minutos, acepté su propuesta. Le comenté que me encargaría de ofrecer el servicio entre la gente. Esa tarde, al enterarse mi madre que trabajaría para la bruja, pegó el grito al cielo. No quería que yo tuviera algún tipo de roce con esa señora. Argumenté que el dinero hacía falta. Tanto ella como mi padre eran personas mayores, y pronto les sería imposible trabajar en el campo. El dinero que se juntara lo ocuparía para su futuro. Mi madre, con lágrimas en los ojos, no tuvo más remedio que aceptar mi decisión. Pasaron las semanas, y no tardó mucho tiempo para que fuera contratado y comenzara a armonizar las fiestas del pueblo. Siempre procuraba comprar los discos más recientes. Esto provocó que algunas comunidades cercanas comenzaran a buscarnos, algo que nos dejó aún más dinero, pero también problemas, debido a que doña Hilaria quería cobrar más caro nuestros servicios, algo en lo que yo no estaba de acuerdo, provocando discusiones en más de una ocasión. Pero había momentos donde recibía malos tratos de su parte. Al pasar unos meses,
Mi madre observó que ya no estaba a gusto trabajando para la bruja, así que un día me propuso independizarme. Me dijo que tomara parte del dinero que se había ahorrado para comprar mi propio tocadiscos, pero también lo hacía para que me alejara de ella. Tenía miedo que me causara daño o algún tipo de brujería para provocarme la muerte. Le dije que le tomaría la palabra y tomaría un poco del dinero, sin saber que esta decisión sería la causante de varios problemas. Al siguiente día, fui a la casa de la bruja. Le expresé mi inconformidad de trabajar para ella y de mis intenciones de independizarme. Como era de esperar, fue una noticia que tomó de mala forma. Iniciamos una discusión bastante fuerte, donde yo resulté siendo el malagradecido. Antes de irme de su casa, me recalcó que eso me costaría caro. Simplemente la ignoré y regresé a mi hogar. Durante el transcurso de esa semana, compré mi tocadiscos. Ella siguió con su negocio. Había contratado a otro señor del pueblo, mas no era del agrado de la gente. Las personas se habían acostumbrado a mi forma de ambientar las fiestas, por lo que todos me buscaban, dejando a un lado los servicios de ella, algo que sin duda la enfureció aún más, tomando represalias hacia mi persona, y no con un arma, sino con brujería. Una mañana a muy temprana hora, antes de que amaneciera, llevé un par de reses al monte para que se alimentaran. Después de unos minutos caminando, me senté sobre una piedra para descansar un poco, cuando un ruido me tomó por sorpresa. Miré hacia arriba, en la copa de un árbol. Aprecié lo que era un ave bastante grande de color café. Era una lechuza enorme. Tenía sus ojos clavados sobre mí. Al mirarlo, un miedo comenzó a invadirme con lentitud. Recuerdo que apreté mis manos, y con voz nerviosa, le dije que yo sabía que era doña Hilaria. Le comenté que me dejara en paz, o de lo contrario, usaría el machete que traía conmigo. Tal pareció haber comprendido mis palabras, pues emprendió vuelo. Me encontraba sudando y mi corazón palpitaba rápidamente. Pero minutos más tarde, cuando salió el sol, me llevé un susto. Me encontraba lleno de piojos en todo mi cuerpo, tanto que tuve que retirarme la ropa. Sin duda, esa bruja me había hecho una travesura, mas no terminó aquí. Al llegar a casa, comenzó a darme una fuerte calentura, acompañado de un escalofrío incontrolable. Recuerdo que al ingresar a mi casa, le dije a mis padres que me ayudaran a recostarme sobre la cama. Mi madre me puso lienzos de agua fría sobre mi frente. Le comenté que me tapara con las cobijas. Sentía un frío que helaba mis huesos. Llegó la mañana siguiente, y la calentura persistía. Tanto mi padre como mi madre me ayudaron a levantarme de la cama. Tenían la intención de llevarme con un brujo que se encontraba en un pueblo de nombre Saltianguis. Fue un trayecto largo, se encontraba a unos 3 kilómetros y la única forma de llegar era caminando sobre un sendero lleno de árboles y tierra. Cuando por fin llegamos con el brujo, este me hizo una limpia, la cual hizo efecto casi de forma inmediata. La fiebre comenzó a ceder. El brujo nos afirmó que efectivamente me habían hecho una travesura, la cual logró quitarme adecuadamente para evitar un daño mayor. Pensé que doña Hilaria ya se había cobrado, pero estaba totalmente equivocado. No descansó hasta provocar un dolor más grande en mi familia. Una tarde, mientras llegaba del monte, aprecié que mi madre se encontraba sentada en la mesa, bastante preocupada. Le pregunté de la razón de su estado de ánimo. Ella me dijo que al salir por la mañana para recoger la ropa que había dejado sobre el tendedero, se percató que le hacía falta un vestido de color rojo. Buscó cerca de la casa, incluso sobre una barranca que había a un costado, mas no encontró nada. No era difícil imaginar que ella pensaba que le podrían dar un uso inadecuado, usarlo en su contra con una brujería. Le comenté que no se preocupara, que posiblemente el viento lo había arrastrado lejos del lugar. Pero con el pasar de los días, mi madre comenzó a presentar extraños síntomas en su cuerpo, entre ellos un fuerte dolor de garganta, a tal grado de no permitirle pasar saliva, ni siquiera el poder beber agua. Era tan fuerte su dolor que se mantenía postrada en la cama sin poder levantarse. Mi padre, con toda la preocupación del mundo, me dijo que me quedara cuidando de ella, mientras él iría a ver al mismo brujo que me había curado. Acto seguido se marchó. Horas más tarde, cuando llegó a la casa del brujo, le platicó los pormenores, incluyendo el extravío del vestido.
Le dio a mi padre un pequeño frasco de vidrio, el cual contenía un líquido en su interior, el cual debía hacer que mi madre bebiera lo antes posible, y una vez se sintiera mejor, la llevará con él para curarla. Lo que tenía era bastante grave. Mi padre regresó a toda prisa. Ya estaba cayendo la noche. Mientras caminaba por el sendero rumbo a casa, a la lejanía, pudo ver que salía entre las hierbas un animal con una forma bastante peculiar. Era un cerdo, con un sahumerio sobre su cabeza. Mi padre inmediatamente supo que era la bruja Hilaria. A pesar de la impresión, él prosiguió con paso firme. Cuando estuvieron uno frente al otro, la bruja le negó el paso. Mi padre intentó esquivarla un par de veces, sin obtener éxito alguno. Sumamente enojado, empuñó el machete que traía consigo. Le dijo que si no lo dejaba pasar, le quitaría la vida en ese momento. La bruja pareció burlarse de mi padre. Después de varios minutos, corrió hacia la maleza del monte para perderse de vista. Sin duda, se habían perdido valiosos minutos en aquel encuentro. Mi padre aceleró el paso lo más que pudo. Cuando por fin logró llegar a la casa, se acercó rápidamente a mi madre para darle de tomar el líquido, pero era demasiado tarde. Era tanto el dolor que ella sentía, que no pudo abrir la boca. Él trató de dárselo con una cuchara, pero fue imposible. Ella lo regresaba. Desgraciadamente, perdió la vida pocas horas después. Fue horrible apreciar cómo sufrió hasta su último momento. Se me partía mi corazón al ver sus lágrimas. Era más que obvio que ella no quería marcharse. Con un profundo dolor, la vimos partir. En ese instante, al morir mi madre, me invadió un coraje inmenso. Tomé un machete. Aún con la oscuridad de la noche, salí corriendo en dirección a la casa de la bruja. En mi mente, solo estaba el quitarle la vida. Mientras mi padre corría detrás mío para evitar que cometiera un error. Al llegar a su casa, llamé a su puerta. Para mi suerte, ella salió. Le comenté que pagaría por la muerte de mi madre. Mientras levantaba el machete en lo alto, pude ver que en su cara se reflejó miedo y comenzó a llorar implorando por su vida. Pero justo mi padre llegó. Me dijo que no lo hiciera, o de lo contrario, sus pecados pasarían a ser míos y sería condenado. Pero sobre todo, mi madre no hubiera querido que me llenara las manos de sangre. Bajé el machete con lentitud y sin decir palabra alguna, partimos de regreso a casa, entre una mezcla de enojo y tristeza, maldiciendo a la bruja. Con el pasar de los años, aquella señora se hizo anciana. Daba la impresión que cada día que Dios la dejaba vivir era un sufrimiento para ella. Posiblemente era su castigo por todos los actos malvados que había cometido. Durante el resto de su vida, jamás volvió a molestarme a mí y a mi padre. Aquella bruja terminó sola en su casa, muriendo sin compañía alguna. ¿Qué tal, amigos? Hasta aquí termina el video de la semana. No olviden suscribirse al canal. Les mando un fuerte saludo a Kim Jesse, Marcos Montoya y Arquidet Palomares. Si tienes una historia que contar, envíala al Facebook del canal, el cual está en la descripción. Si tienes un problema de brujería, encontrarás el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de trabajos. Les relató Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.